La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Tengo miedo, mami. Era la frase que mi pequeño Cristóbal repetía noche tras noche mientras yo tapaba sus oídos en un intento infructuoso de acallar el bullicio incesable de aquella sirena, la cual desde ya casi una semana venía resonando por cada rincón de nuestro pequeño pueblo. Quien estuviese a cargo de ella en los servicios de emergencia y rescate tenía una exactitud casi perfecta. 8 de la noche en punto, ni un segundo más, ni uno menos. Era la señal que ya nadie deseaba seguir escuchando, la señal del miedo. Era inevitable pensar en aquellos países que han sido víctimas de cruentas guerras, donde este tipo de alertas eran sinónimos de bombardeos militares, ahuyentando a la gente a resguardarse en un búnker, sótanos o donde pudiera en sus casas. Acá en nuestro pueblo, aquella sirena no era más que el anuncio de que debíamos encerrarnos en nuestras casas, tomar a nuestros hijos y resguardar puertas y ventanas más de lo normal. Algo o alguien se estaba llevando a nuestros hijos, torturándolos hasta su agonía, para luego simplemente abandonar sus cuerpos corrompidos en algún lugar del pueblo. Mi padre se alistaba como todas las noches para ir a la casa de este voraz ser. Era algo viejo, pero con la convicción de que sería policía hasta que su salud se lo permitiera. Su inmenso amor por su gente y la vocación de servicio lo tienen trabajando arduamente en este caso. Casi no ha descansado, y ahora trabajando por las noches es poco lo que duerme. Su rostro ya refleja el agotamiento físico y mental que lleva a cuestas, intentando resolver este horrible enigma, estos días de oscuridad que aquel ser maligno y despiadado ha traído a este humilde pueblo. Ya ni de día la gente se atreve a transitar, y ningún niño siquiera asoma su nariz a las calles. Leticia, no olvides revisar y asegurar puertas y ventanas. Era lo que papá decía cada noche al salir, mientras tomaba su gorra de policía y su chaqueta de lluvia, casi como un ritual. Afuera, las luces de una patrulla destellaban en la oscuridad, esperando por otra noche más de vigilancia y seguir algunas pistas, esperando poder atrapar a eso. Sí, eso. Así comenzábamos a llamarle en un comienzo. Eran muchos los rumores, y más con la gente en pánico, que comenzaron las habladurías sobre quién supuestamente estaba detrás de tan pavorosos homicidios. Algunos decían haberlo visto rondar por las noches, otros acechar sus casas, pero muchos coincidían que su apariencia era la de un demonio. Algo de verdad puede haber, pues sus actos eran completamente inhumanos. Nadie con conciencia y raciocinio sería capaz de tanta atrocidad. Liquiñe, nuestro pueblo, está ubicado en pleno valle cordillerano. Si bien es muy pequeño en cuanto a población, no superando los 2000 habitantes, desde algunas semanas se había transformado en uno casi totalmente deshabitado. Un verdadero pueblo fantasma. Durante el día, el ir y venir de nuestra gente ya no era el mismo. Todos transitaban asustados, únicamente a sus trabajos y de regreso, y los que no realizaban sus compras o trámites rápidamente.
Ya nadie quería estar fuera de sus casas. Los negocios bajaban temprano sus cortinas, y el ver a niños divertirse en las plazas o haciendo travesuras por los sectores cercanos a ríos o bosques era solo un recuerdo. Al caer la noche todo empeoraba, y el toque de queda nos transformaba en un pueblo fantasma. Solo la policía patrullaba todas las calles y algunas personas contratadas como vigilancia adicional autorizada. La dotación de policía rural es tan mínima que se necesitaban más personas para mantener el resguardo y vigilancia de todo el poblado. Todos hombres y mujeres valientes que recorrían las frías noches con esa cosa ahí afuera, acechando tal vez a su próxima víctima, o quizás con ella en su poder, en algún lugar del bosque. Mientras observaba en el umbral alejarse a mi padre, sonó el teléfono. Buenas noches, con el comisario Reyes, por favor. Era una voz tímida. Podría jurar que nerviosa o algo apresurada en cuanto a querer entregar nuevas noticias a mi padre. Se me hacía familiar. Acaba de marcharse al patrullaje. ¿Quién le habla?, pregunté con tono de curiosidad. Soy el doctor Morales, del hospital. Necesito que se dé una vuelta por acá. Tenemos los resultados de la autopsia del niño. Sería tan amable de ubicarlo y darle mi mensaje. Es urgente. Sí, cómo no. Yo le llamaré a su móvil de inmediato. Colgué sin cordialidades, y fue inevitable pensar en aquel pobre pequeño de tan solo 8 años, que podría fácilmente haber sido mi hijo. Sentí una angustia enorme, y más de un escalofrío recorrió mi cuerpo. Luego de entregarle el mensaje a mi padre, revisé cada puerta y ventana antes de ir a la habitación junto a él. Se había transformado en un hábito siempre a la misma hora, cuando las sirenas interrumpían la quietud de la noche. Cuando Cristóbal corría a su habitación, se metía en la cama y tapaba sus oídos con ambas manos. Me recosté junto a él como todas las noches, hasta que el sueño lo venciera. En ocasiones le leía cuentos, en otras, como ahora, veíamos dibujos animados en la televisión, hasta que caíamos en el profundo sueño. Desperté exaltada por un extraño ruido en el patio trasero. Me senté rápidamente en la cama con preocupación e inmóvil por algunos segundos, donde una intensa lluvia parecía ocultar aquello que había irrumpido mi sueño. La techumbre de lata que se agitaba con el incesante viento tampoco ayudaba mucho a disipar mis dudas sobre aquellos ruidos extraños. Descalza y sigilosa, me acerqué a la ventana para poner mayor atención, y fue ahí cuando volví a sentir ruidos. Eran como pisadas. Alguien andaba en nuestro terreno. Rápidamente fui por el revólver y cautelosamente me acerqué a la puerta trasera. Mi padre desde muy pequeña me había dado clases de cómo usar un arma de fuego. El brazo no me iba a temblar a la hora de apretar el gatillo. Estaba dispuesta a descargarle el arma a quien fuese que atentase contra mi vida o la de mi hijo. Y más pensando en que pudiera ser aquel enfermo maníaco asesino, o esa cosa, ya ni cómo llamarlo sabía. Pero lo cierto es que la sola idea que fuese eso me hacía temblar de pavor. Me paré junto a la puerta, revisé sus pestillos de seguridad e intenté mirar de forma cautelosa por la ventana continua. Moví el velo de la cortina sutilmente y solo un temporal de agua y viento frío frente a mis ojos, que por cierto me impedían ver más allá de medio metro. Encendí la luz del patio, pero no observé nada inusual. Para cerciorarme de que tal vez no era nada o solo el viento, abrí de golpe apuntando con el revólver y con voz fuerte pregunté: ¿Quién anda ahí? Un gato negro saltó intempestivamente y huyó despavorido, dándome un susto de aquellos. Estuve a poco de pegarle un tiro. Luego suspiré algo aliviada
y pensé en el miedo y sugestión que todo esto nos está causando. Hasta este momento, no hay sospechosos ni pistas de quiénes o qué es lo que tiene al pueblo de rodillas. Hay quienes incluso se atreven a decir que se trata de una secta satánica. A mi memoria se viene aquel magro día, cuando el noticiario local informaba el hallazgo del primer cadáver. La comunidad quedó simplemente devastada e impactada por la atrocidad y el ensañamiento sobre aquel muchacho. El hallazgo fue en la ladera del río, cerca del camping Don Clemente. Pese a ser un pueblo chico, nadie tenía certeza de la identidad de la víctima, y tampoco nadie del pueblo lo reclamó de inmediato. Da la casualidad que aquel fin de semana el camping estaba repleto de familias producto de un paseo intercomunal. Por ello se pensó que aquel muchacho podría pertenecer al grupo de visitantes foráneos. El cuerpo fue descubierto por un grupo de niños que recorrían la riviera, y la noticia no pasó desapercibida, dándole bastante atención mediática aquel día. La policía declaraba que las investigaciones y pericias preliminares no arrojaban huellas o pistas claras sobre su muerte, como tampoco la intervención de terceros. El periodismo, por su parte, hacía conjeturas de las posibles causas y de la posibilidad de que el muchacho haya sido atacado por un animal salvaje que pudo bajar desde las colinas por comida. Todo esto dadas las condiciones en que se encontró el cadáver. Todo fue extraño en ese momento, y quizá eso se intentó informar para no alarmar a la población. Nadie se esperaba que una ola de horrendas muertes y oscuridad estaba por venir, y pronto ya nadie podría ocultarlo. Extraoficialmente, mi padre nos puso al corriente de una verdad horrenda, como salida de un cuento de horror, con la promesa de que por el momento, y hasta que fuera oficial, se comunicara a la prensa. Debíamos callar sobre lo que escucharíamos. Fue aquel mismo día por la noche que se dio el tiempo para ponerme al corriente. Claramente había temor y pensó en nosotros cuando entró por la puerta, algo agitado llamándome. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Me tomó del brazo y me sentó junto a él en el sillón, y luego, sin soltarme de las manos y procurando que Cristóbal no escuchara nuestra conversación, me contó la verdad, con un nivel de detalles que erizaron mi piel. Efectivamente, el cuerpo fue encontrado junto al río, completamente desnudo. La intervención de terceros era clara, pues el cadáver había sido acomodado, con los brazos extendidos y sus piernas estiradas, amarradas a la altura de sus tobillos con alambre. Parecían imitar una crucifixión, pero en el suelo mismo. El cadáver estaba totalmente carente de tonalidades en su piel. Era grisáceo. Una herida cortante bajo la axila derecha había evacuado toda su sangre. Sin embargo, la cantidad de ella encontrada junto al cuerpo era totalmente escasa. El tórax presentaba una abertura de unos 15 centímetros y sus órganos interiores habían sido completamente removidos y extraviados. Claramente el cuerpo había sido desangrado y destripado en otro lugar. La bestialidad había ocurrido en algún lugar de este pueblo, tal vez cerca o bien lejos de donde se encontró, pero la forma de exponerlo para que fuera encontrado era lo que realmente tenía en jaque a la policía. ¿Por qué dejarlo de esa manera expuesto? ¿Cuál era el motivo de quitarle toda su sangre y sus órganos? Eran demasiadas preguntas, y se hablaba desde una secta hasta grupos de mafia que robaban órganos para venderlos. Pero para mi padre, había algo que no encajaba del todo con dichas hipótesis. Su instinto le decía que estábamos frente a algo todavía más horrendo, y fue por ello, por lo que no dudó en advertirme de aquello y contarme la verdad. La magnitud y detalles de aquel asesinato no podía darse a conocer públicamente, no solo por el hecho de asustar a la población, sino también por la investigación misma. Solo la policía, forenses y las autoridades competentes estaban al tanto de la verdad hasta ese momento. Para los demás y para la prensa, aún no estaba clara la causa de muerte, pero sí aseveraban
que post-mortem había sido encontrado el cuerpo por animales salvajes que lo destrozaron para alimentarse, aquello dando algo de credibilidad, considerando que las heridas presentadas en el cadáver eran demasiadas. Pese a ello, hubo un periodista suspicaz que tomó nota de un descubrimiento, de una pista particular encontrada en el lugar, y que llamó la atención de la policía, y fue donde comenzó a centrarse la investigación. Un costal fue hallado a pocos metros del cadáver. Los análisis forenses posteriores arrojarían que cabellos encontrados dentro de él pertenecían a la víctima, que por cierto a las pocas horas pudo ser identificado. El menor, de iniciales JFMA, de 10 años, pertenecía a un hogar de menores de Villarrica. Al menos ese era su último paradero, pues se había fugado hace un par de semanas anteriores a su deceso con un grupo de jóvenes reclusos mucho más mayores que simplemente se hartaron de vivir encerrados y quisieron buscar una nueva vida. ¿Cómo llegó aquí? Nadie lo sabe. Con los días el cuerpo fue reclamado por quienes eran sus familiares o sus tutores legales. En aquel costal también se encontraron restos de sangre de la víctima, pero no solo de él. Había también sangre y ADN que hasta ahora no se han podido identificar con certeza en ninguna base de datos. Para la policía, lo único claro era que aquel muchacho fue trasladado en aquel costal. Por ello rápidamente, de manera interna, comenzó a surgir un nombre para tal cruel y despiadado asesino: el hombre del costal. El hombre del costal. Primera parte. El mito del demonio. La mañana era más fría de lo habitual, y la inquietud e incertidumbre se hacía notar en cada rostro de los hombres de la escueta comisaría. Las habituales charlas antes de empezar la jornada junto a un café y junto a unas donas habían desaparecido, y todos parecían ensimismados en sus escritorios. «Buen día, comisario Reyes. ¿Es cierto que el destripador ya tiene nombre?», preguntó un joven e iluso oficial recién llegado a la región, mientras observaba al comisario servirse un café en la máquina dispensadora. El comisario solo observó al joven policía mientras degustaba un par de veces su producto para checar dulzor y revolver ágilmente su contenido. Luego, a paso cansino, desfiló hacia una pequeña sala destinada a reuniones y a casos importantes. Todo el personal comenzó a seguir sus pasos, y pronto el pequeño lugar se repletó de agentes policiales y algunas autoridades locales preocupadas. La reunión diaria para ver los avances del caso estaba pronto a comenzar. Aquel joven, recientemente egresado, era el más nervioso. Su apellido era Méndez, y parecía algo incómodo o asustado, y en un intento torpe de calmar su ansiedad o de querer ser considerado, abrió la boca inoportunamente. «Muchachos, ¿qué de cierto que nuestro asesino ya tiene seudónimo? El hombre del costal». No hubo respuestas, solo furtivas miradas que casi lo tragaron en aquella sala, y poco le quedó donde meterse luego de aquella tonta intervención. Si bien había llegado hace tan solo una semana, tenía razón respecto a su pregunta y comentario. Efectivamente, el hombre del costal era el seudónimo que circulaba no solo dentro de la policía, pues se había permeado rápidamente hacia los medios, y por lógica se esparció por cada rincón del pueblo como un virus letal y atemorizante. Pronto la gente comenzó a hablar del hombre del costal.
casi como aquella figura mítica y terrorífica de los peores cuentos de horror que de niño nos relataban nuestros padres y abuelos. Decenas de reportes y llamadas comenzaron a recibirse a diario, donde muchos confundían incluso a personas en situación de calle, quienes cargaban a sus espaldas despojos y bolsas con enseres o artículos recogidos de la basura, con este implacable asesino. La psicosis colectiva se había instalado y la sugestión pronto trajo un mar de pistas inútiles en donde algunos incluso aseveraban ver a un hombre cargando niños dentro del bosque por las noches, desatando todo tipo de operación policial que hasta ahora resultaba solo una pérdida de tiempo. En el intertanto, apareció un nuevo cadáver en similares circunstancias, o más bien peores. Un habitual trailero, quien muy de madrugada llegaba con carga al pueblo, se topó con la espantosa escena junto a la carretera, haciendo imposible no detener su marcha. A un costado de la ruta y adosado a uno de los cientos de árboles que acompañan el camino, un nuevo cadáver yacía en posición de crucifixión, estirado con sogas desde sus puños, sus piernas colgando y su interior completamente vaciado. Tan pronto se llegó al lugar, bajaron rápidamente al pobre muchacho para evitar el morbo, pues el ensañamiento era tal que hasta los propios funcionarios terminaron con repulsión haciendo su trabajo. Esta vez no lo escondió. Quería mostrarnos su trabajo que ya me daba la impresión de que parecía burlarse de Dios. Algo de odio había en este ser hacia lo divino, y dejar los cuerpos en tal posición era blasfemia misma, una clara ofensa o una burla hacia lo sagrado. Esta vez no hubo ningún costal recuperado ni rastro alguno. Nuevamente se comprobó que aquel muchacho fue torturado y asesinado en otro lugar. Al parecer el asesino tenía un lugar para sus horrendos rituales, y dar con él prontamente era la clave de todo. Pero se hacía completamente difícil siquiera imaginar dónde estaba en tan extenso territorio boscoso. Más aún, sin tener ninguna huella que nos guiara para tal. Los días transcurrían, y más allá de tejer ideas sobre el supuesto modus operandi de tan bestial asesino, no había nada concreto hasta ahora, y todo se resumía en días y noches de patrullaje, acompañados de búsquedas organizadas por cuadrantes en los bosques que rodeaban al pueblo. Sin embargo, había extraoficialmente una pista, o más bien una idea completamente irracional que llegó a oídos del comisario. Era descabellada, y si bien en un principio fue inmediatamente descartada, con el paso de los días, comenzó a tener algo de sentido para él. Más aún cuando en la desesperación de no tener absolutamente nada, comenzó a investigar casi como un presentimiento sobre aquel extraño hombre del costal y los mitos sobre él. Luego de leer la información referida a este mito y unas cuantas historias que circulan en la web, cayó en cuenta que ciertas características de los cuerpos guardaban similitud con esta mítica leyenda, llegando incluso a deducir que tal vez, y solo tal vez, se trataba de algún imitador que decidió sembrar el terror copiando toda esta espeluznante leyenda. Movió su cabeza, negando tales ideas, pero pronto comenzaron a quitarle el sueño y a no quitarse de su mente, pese a que sabía que jamás podría utilizar tales ideas o teorías como línea de investigación. Aquellas ideas que comenzaron a encenderse en su mente tuvieron su origen la tarde en que aquella extraña anciana ingresó a la comisaría preguntando por él. Con vestimenta mapuche y muchos años a cuentas, llegó por sus propios medios y sin cita alguna, sorprendiendo a todos. La anciana era una machi importante y conocida de estas tierras, y exigió exclusivamente hablar con el comisario. Para ponerlos en contexto, un machi es una figura central de la medicina mapuche,
quien utiliza poderes curativos basados en plantas y sustancias, pero también tiene poder espiritual, en cuyo plano los utiliza para resolver preocupaciones de la sociedad respecto a fuerzas espirituales, malignas y dañinas. Se dice que sus poderes alcanzan incluso para descubrir cosas ocultas y sobrenaturales. Lo que está matando a nuestros niños no es una persona, es una entidad demoníaca, afirmó con total seguridad la Machi, clavando sus cansados ojos grises sobre los míos, aún más cansados de noches sin dormir lo suficiente. La escucho, señora. Tiene mi atención. Fue lo único que atiné a responder, pensando en que era una de las tantas pistas inútiles que colmaban mi cuaderno de notas. Viene por las noches a mis sueños, como una premonición. Es algo oscuro y poderoso. Un demonio que está utilizando el cuerpo de una persona para alimentarse y sobrevivir entre nosotros. Necesita comer y beber sangre caliente de almas puras e inocentes para permanecer y no trascender al lugar donde pertenece, al infierno. La sangre le permite apoderarse del alma pura de sus víctimas y parecer uno más entre nosotros. Devorar su carne interior le da las fuerzas y el poder. Sé que tal vez no me creerá. Solo le diré que a mis 90 años he visto la maldad de tantas formas que no estoy equivocada. Desde que comenzó esto y llegó a mis sueños, he realizado ceremonias, rituales, y créame, es un ser impuro que camina entre nosotros. Podría ser usted o alguno de sus colegas que nos observan en esta oficina. Tiene forma humana y puede estar donde menos lo piense o en el cuerpo de quien menos sospeche. Cuídese, comisario. Vine a usted porque en mis sueños también vi su alma enfrentarse a esta cosa. Algo tendrá que hacer en todo esto. Se lo aseguro. No supe qué decir. Tan solo la observé posar sus quebrantadas manos sobre las mías, esbozarme una sonrisa afable y luego verla salir de la oficina. Pero, ¿qué rayos había sido todo esto? Hasta sentí un indescriptible miedo en mi pecho. Nada de lo que había escuchado podría siquiera llevarlo a una línea investigativa o presentarlo frente a todos. Pese al prestigio y credibilidad que tienen estas personas en la zona, nadie me iba a creer. Siempre he sido un hombre escéptico y no creo en cosas sobrenaturales, pero algo de sentido tenían ciertas palabras de la anciana. Aquel maldito ensañamiento con los niños, cómo dejaba los cuerpos expuestos casi como un ritual, enalteciéndose de sus atrocidades y disfrutando ver sufrir a los familiares y de tener a todo un pueblo aterrado. Sonaba ciertamente como maldad pura y demoníaca, como alguien que se alimenta de nuestros miedos, sobre todo el de nuestros pequeños, viviendo encerrados y orando al cielo para no ser la próxima víctima del hombre del costal. A la mañana siguiente me vi parado frente a todo el cuartel policial. Esta vez las manos me sudaban, y si bien era una reunión más de las tantas que hemos sostenido por el caso, sabía algo que el resto no. Aquel relato de la anciana, ya palabras no quedaban, al menos no alentadoras. Tampoco nuevas pistas congruentes que nos llevaran al paradero de este desquiciado asesino. Los forenses por su parte confirmaban la utilización del mismo tipo de arma cortopunzante en todas las víctimas. También la falta de todos los órganos internos, sin alguna selección particular por alguno de ellos, lo que nos alejaba un poco de teorías sobre tráfico de órganos. Sin embargo, hubo algo particular en la última víctima que estaba por confirmarse. Al parecer se logró dar con una pequeña marca de mordedura en el costado izquierdo de la abertura torácica. Podría ser solo de algún animal que se topó con el cuerpo, pero quizás, y de confirmarlo, también pudo ser este enfermo intentando comer o sació su apetito en caliente. De ser así, podríamos estar ante un caso de canibalismo.
Mientras hablábamos de esta importante y particular nueva pista, la cual por cierto estaba siendo analizada, vino a mi mente el relato de aquella anciana, asociando rápidamente la parte en que este demonio, como lo denominaba ella, comía carne humana. Sin dudarlo, expuse ante todos algunas posibles teorías de que él o los asesinos podrían ser parte de algún culto satánico o enfermizo, siendo parte del ritual la extracción de órganos para su consumo, no descartando dicha posibilidad de nuestras próximas indagaciones. El reloj marcaba casi las 7 de la tarde. No había ido a casa y estábamos pronto a un nuevo toque de queda cuando entró la llamada. Era la familia Soto, y un padre desesperado solicitaba la presencia policial. Afuera de su hogar, una extraña persona, oscura y siniestra, acechaba a los suyos desde la penumbra. Llegamos a los pocos minutos en un par de patrullas al lugar, con las pulsaciones al 100, ante la posibilidad de toparnos con nuestro asesino, y armas en mano revisamos todo el perímetro. Los Soto tenían un terreno extenso, con bastantes perros que resguardaban, y fueron estos quienes alertaron de la presencia merodeando. ¿Está todo bien, don Carlos? Revisamos los alrededores y no hemos encontrado nada, ni a nadie sospechoso para su tranquilidad. ¿Tranquilidad?, contestó en un tono ofuscado y con una mirada llena de coraje mientras abrazaba a su esposa e hijos. Sé lo que vi. Esa cosa estuvo parada frente a nuestra casa por largos minutos. Lo amenacé hasta con mi rifle y parecía no importarle. Estoy casi seguro de que era el asesino. Estamos haciendo todo lo que podemos, don Carlos. Le dejaré una patrulla rondando esta noche para su tranquilidad. Era lo único que podíamos ofrecerle. En eso, unos gritos horrendos y desgarradores llegaban desde la calle, unas cuantas casas más hacia el este. Corrimos de inmediato desenfundando nuestras armas y exaltados por la magnitud del griterío. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mis hijos desaparecieron! ¡Se los llevó el asesino! Doña Evelyn solo alcanzó a dar unos pasos frente a nosotros, antes de caer derrumbada al suelo, a punto de desmayarse, desconsolada, angustiada y completamente aterrada. Sus hijos jugaban en el patio trasero de la casa y habían desaparecido de la nada y misteriosamente en cosa de minutos. Solo bastó que su madre les quitara un ojo de encima por unos instantes y ya no estaban ahí. Solo alcanzó a sentir sus gritos, que se extinguieron rápidamente, y desesperada recorrió incansablemente los alrededores. Luis, de 5 años, y Juan Pablo, de 11, estaban desaparecidos. Las unidades con perros rastreadores y más hombres llegaron rápidamente, iniciando una intensa, angustiante y desesperada búsqueda. Las casas del sector colindan con unos de los cientos de bosques que rodeaban a este pueblo, y precisamente este se extendía varios kilómetros, dificultando aún más la búsqueda. Pero la situación estaba fresca, por decirlo de cierta manera. Había pasado menos de 1 hora, y si era el asesino, el responsable de esto no podía estar tan lejos, al menos no cargando a sus espaldas 2 cuerpos en un costal. Por primera vez, sentía que lo tenía cerca. El hombre del costal, segunda parte. El primer encuentro con el mal. El caos y la conmoción avivó en valentía a los hombres del poblado, quienes, armas en mano, se unieron rápidamente a nuestro equipo de búsqueda. No había tiempo que perder, y si bien no contábamos con equipamiento adecuado para todos, por estos lugares no hay hombres que no cuenten con un rifle o escopeta, una buena linterna y que no tengan un perro guardián.
casi sin planificarlo. Esta vez contábamos con un número importante de personas y nuestro par de perros rastreadores pronto se transformó en una jauría inquieta y exaltada que ladraba incesantemente arremetiendo entre los árboles, llevando casi a tirones a sus amos en busca de nuestro asesino serial. Previamente, ropas de los pequeños desaparecidos fueron aportadas por la madre para que los perros olfatearan estas y tuviesen un rastro el cual seguir. El bosque se transformó en un espectáculo de luminiscencias y las voces agitadas desesperantes llamando a los pequeños por sus nombres de pila, resonando en eco por todo el valle. El lugar parecía interminable y pese al despliegue de hombres había tantas zonas por donde pudo escapar aquella alimaña que por momento nos sentimos casi sin esperanzas. Me negaba rotundamente a ello. Esta vez sentía que no tenía la ventaja de otras oportunidades, menos el tiempo suficiente para su macabro ritual. Esta vez debería improvisar, o quizás desistir sabiendo que pisábamos sus talones. Estaba consciente de que lo perseguíamos muy de cerca, y para nosotros era la mejor opción a que cometiera algún error, o nos dejase alguna pista para dar con su identidad y paradero. Con mi grupo de búsqueda, tocamos fondo. El río daba cuenta de que habíamos peinado nuestra zona asignada, y lamentablemente sin rastro alguno. Acordamos rápidamente separarnos para abarcar más terreno avanzando en distintos puntos. Elegí la ribera, pues una leve intuición llegó a mí de la nada, como una premonición o un sentimiento que se clavó en mi pecho y que me hizo avanzar con seguridad río arriba. Mi instinto policial me decía que debía ir por aquella dirección y pronto descubriría la razón. Avancé largos minutos y pareció que me alejaba de todos, pues pronto no vislumbré luminiscencia alguna de linternas y los ladridos de perros parecían apagarse a cada paso que daba. Luego ya no sentí más nada que el río y mis propios pasos sobre la hierba. Mis piernas comenzaron a temblar en una especie de agotamiento físico que me recordó lo viejo que estaba para estas persecuciones, pero también había en ello un temor extraño que me inquietaba de sobremanera, y era lo que me tenía tembloroso en general. Había algo que me decía que iba en el rumbo correcto. Por ello desenfundé mi arma instintivamente y apagué la linterna para no delatar mi posición, como teniendo plena certeza de que me toparía con algo o con alguien. Caminé con sigilo bajo una luna intensa que pareció emerger entre nubes algo amenazantes y que iluminaba en parte la oscura y terrorífica noche, hasta toparme con un roquerío que cortaba el camino obligándome a proseguir por el bosque. Mi corazón palpitaba con fuerza tal que casi podía sentir mis latidos, y por más sigilo que intentase, las ramas caídas y la hierba bajo mis pies delataban mi presencia en cada pisada. Avancé como pude, abriéndome paso entre la oscuridad y pronto caí en cuenta de que no era el único en el lugar. Frenando mi transitar intempestivamente y con exaltación, solo para confirmar que a mi alrededor y a pocos metros, efectivamente ruidos extraños rompían la quietud de la naturaleza. Quise pedir ayuda por radio, pero si estaba cerca de toparme con el asesino y había la posibilidad de salvar a los niños, debía actuar con cautela y no hacer notar mi presencia ni armar alboroto. Debía pensar con rapidez y tomar decisiones ya. Pronto sentí algunos perros a lo lejos, pero se hacía inviable ir por ayuda o esperar que algún grupo diera con mi posición prontamente. Por lo tanto, había solo una decisión, y no era más que enfrentarme solo a la situación. Guardé silencio para determinar con certeza de dónde provenían los sonidos. En un principio me parecían extraños, como si un animal estuviese agitado por el bosque. Acercándome con cautela y agachado, avanzando casi en 4 patas y utilizando los árboles para no ser descubierto. Pronto tuve a la vista un bulto más oscuro que la noche misma, que desde el suelo se agitaba con locura sobre algo
o alguien. Aquella cosa no identificada se movía con agilidad en su accionar, el cual, por cierto, era indeterminado para mí hasta ese momento. Parecía a la distancia ser solo un animal digiriendo comida. Pero al acercarme, pistola en mano, y al tenerlo a escasos metros, me fue inevitable encender la linterna y apuntar sobre aquello, observando con horror que se trataba de una persona. Fue en esa fracción de segundos que no tuve duda alguna. Era él, agachado y dándome la espalda. No notó la luminosidad sobre él, pero fue mi pie, quebrantando una rama al intentar acercarme, lo que me delató. Como una bestia salvaje, impura y demoníaca, devoraba la carne corrompida de un pequeño cuerpo completamente destrozado e inerte. No hubo más dudas. Era él. La escena fue grotesca, aunque duró solo segundos en los que quedé impávido y horrorizado. Náuseas y repulsión sentí en instantes y estuve a punto de vomitar ante la pavorosa escena. Pero cuando aquel monstruo volteó, tuve que reprimir todo tipo de sensaciones y reaccionar. «Oficial de policía, no te muevas. Manos a la cabeza». Lancé con voz fuerte aquella mecanizada frase cliché que nos enseñan para estas situaciones, mientras apuntaba con mi revólver e iluminaba directo a su rostro con mi linterna. Eran unos ojos negros como el abismo, que jamás olvidaré, totalmente carentes de esclerótica, como de un demonio, emergente del infierno mismo. No eran ojos de un ser humano, pero su figura corpórea era la de un hombre adulto tan normal como cualquiera. De su boca ensangrentada aún colgaban algunas vísceras que engullía y masticaba con sus horribles dientes. Me miró fijamente agazapado como una gárgola y sonrió burlescamente mientras seguía zampando carne y vísceras que llevaba a la boca con sus manos. Fueron segundos interminables de horror en que estuvimos frente a frente y en donde no tuve la valentía ni estuve a la altura para reaccionar como debiese. El miedo me paralizó, pues en mis largos años de oficio jamás en mi vida había estado en una situación similar en donde el miedo interferiría en mis acciones. Un rugido agudo, gutural e inhumano lanzó como una bestia y luego se puso de pie en una clara actitud desafiante y carente de miedo hacia mi presencia. Hasta su estampa me parecía sobrenatural, pues su figura era enorme, oscura y siniestra, cuyas manos parecían ser garras afiladas, de descomunal tamaño. Repetí aquella frase, esta vez intentando un tono más violento y autoritario, pero solo resultó una voz temblorosa, timorata y carente de seguridad en las palabras. El miedo se había apoderado de mi cuerpo y aquel ser me desafiaba imponente sin miedo alguno, que ni apuntándole a la cara parecía preocuparle, y menos la luz molestarle, aun cuando le daba en su horrible rostro. Masticaba la carne cruda y fresca entre sus dientes, que me parecía incluso hasta oler la sangre caliente y fresca, a los escasos metros que nos separaban. Volví a sonreír macabramente, y posterior a ello, nuevamente lanzó aquel gutural grito que resonó por todo el bosque. Corriendo en forma violenta hacia mí, en un claro ataque. Alcancé a percutar 2 tiros directo al cuerpo cuando desapareció del rango de mi vista, producto de mi caída. Pues al intentar embestirme, en un acto de reflejo, eché mi cuerpo hacia atrás tropezando con unas raíces, cayendo al suelo y azotando mi cabeza contra el árbol. Todo ocurrió tan rápido que, luego de los disparos, solo alcancé a escuchar espantosos gritos de dolor de aquel ser y pisadas fuertes entre los árboles, al parecer huyendo. Aturdido y con mi visión borrosa, tomé la radio y como pude pedí ayuda. El asesino está aquí. El asesino está...
Fueron mis últimas palabras antes de que todo se viniera negro y perdiera la conciencia. El golpe en la nuca me había noqueado. Cuando llegaron los hombres a la escena, todo fue un caos. La desolación y la impotencia se apoderó de la gente al encontrar la macabra escena. El comisario yacía inconsciente y sus colegas intentaban reanimarlo, mientras otros descubrían con horror y repulsión el cadáver corrompido de Juan Pablo. Su hermano Luis, sin embargo, estaba vivo. Oculto en un costal y a pocos metros de la desgracia, permanecía completamente aturdido o drogado con alguna sustancia sin comprender la fatalidad en la que estaba envuelto. Los servicios médicos se hicieron presente minutos más tarde, pero también, y lamentablemente, los servicios forenses. El cuerpo de un nuevo pequeño debía ser levantado de la escena. Una nueva familia quedaba destrozada. Cuando el comisario retomó la conciencia, aún temblaba del miedo. Sus ojos jamás habían presenciado semejante aberración, ni menos tenido un encuentro con el mal de dicha forma. Sí tenía vasta experiencia, y lo había visto casi todo siendo un hombre bastante fuerte. Pero esto no tenía ninguna comparación alguna con nada que hubiese vivido como policía. Nunca nada le causó tanto temor ni horrores, ni menos algo lo había paralizado y congelado sus ideas y acciones, como lo hizo este ser aberrante y maligno, del cual ni siquiera tenía claridad de qué era realmente. Pues si bien en aspecto y a simple vista parecía ser solo un hombre, había características inhumanas y escalofriantes que lo confundían a la hora de hablar de los hechos y de describir al asesino. Se veía confuso y aturdido aún, pero más allá del golpe, su aturdimiento era por el intento de comprender qué había tenido frente a sus ojos y cómo diablos expondría los hechos ocurridos a sus pares. Horas más tarde, el hospital local era una locura. El ingreso del pequeño Luis, aún inconsciente, acaparó toda la atención y pronto los familiares y toda la comunidad se abalanzaron en masa a recibir las horribles noticias del fallecimiento del pequeño Juan Pablo, pero a la vez las esperanzadoras de por tener aún con vida a Luis. A las horas llegó el padre de los pequeños desde su trabajo para enterarse con tristeza de la fatalidad que se cernía sobre su familia y para armarse de valentía y entrar a reconocer el cuerpo que efectivamente era de su hijo y sumergirse junto a los suyos en un dolor inconmensurable. El comisario era atendido en uno de los boxes en donde un médico constataba sus lesiones. Parecía aturdido aún y confuso por aquel golpe en su nuca, y luego fue trasladado a otra sala para realizarle una radiografía de cabeza para descartar alguna lesión preocupante. Luego de aquello, se le ordenó al menos reposo absoluto, pero tercamente y sobre la camilla, arreglaba sus ropas e intentaba salir de su aturdimiento para seguir trabajando, cuando apareció uno de sus colegas, algo conmocionado, trayendo inquietantes nuevas noticias. Venía directo para hablar, pero se detuvo cuando observó que no estaba solo, pues el médico y auxiliares acompañaban al comisario en ese momento. «Comisario, necesitamos hablar en privado». Entendiendo aquello, el personal médico abandonó la sala para darle la privacidad requerida. «Comisario Reyes, no va a creer esto, pero acaba de ingresar una persona con herida de bala a urgencias». El comisario lo miró, algo confundido, o no entendiendo hasta ese minuto la relevancia de aquella noticia. «Lo trajo su madre, viene consciente, pero en un estado de completa perturbación y violencia. Tuvieron que inyectarle fuertes sedantes para lograr controlarlo y atenderlo». El comisario se puso de pie desde la camilla y tomó su chaqueta policíaca para terminar de vestirse. Había entendido que un nuevo caso debía ser atendido en paralelo, preguntando dónde se encontraba aquella persona herida y aquella madre. El oficial no respondió de inmediato. Parecía sumergido en el miedo y completamente pálido.
Cuando volvió a pronunciar palabras, todo comenzó a tomar un vuelco diferente y aún más extraño e inquietante. «Hay algo más, comisario», prosiguió, pero hizo una pausa mirándola a los ojos. Claramente había noticias preocupantes. El herido presenta 2 impactos de bala y su boca la trae toda ensangrentada. Pero la sangre al parecer no es suya, ni tampoco emana de alguna herida en ella. El hombre del costal. Tercera parte. El extraño paciente. Me tomó largos segundos procesar y reaccionar ante la información que aquel cirujano trajo a mis oídos en la mismísima puerta del quirófano. Me miró por los mismos segundos con su mascarilla a la altura de su mentón mientras sacaba sus guantes ensangrentados para tirarlos al basurero, de los cuales casi podía oler la sangre de forma repulsiva. Las balas no tuvieron salida de proyectil. Una de ellas perforó sus intestinos, pero ya se encuentra estable y fuera de peligro de muerte. Sacamos ambos proyectiles con éxito, pero... Hizo una pausa y observó a su alrededor. Quería asegurarse de que nadie escuchase lo que estaba por contarme. Me tomó del brazo y me apartó del lugar llevándome a un cuarto continuo vacío. «Comisario, he estado al tanto de lo que sucede ahí afuera y tengo ciertas inquietudes de que quizás aquel hombre en el quirófano pueda ser el asesino que anda buscando». Hizo una pausa al notar voces en las afueras de las personas circulando. Se acercó a la puerta y observó para asegurarse que hubieran pasado ya. Luego continuó. «Mire, en mi vida he visto muchas cosas, pero nada como esta. Aquel hombre tenía sus intestinos anormales, enormes, y cuando sacamos la bala también había dentro de ellos carne recién digerida. Pero...» Hizo otra pausa, pero esta vez por un miedo que podía notar en sus ojos. No era carne normal cocinada. Parecía ser carne fresca, cruda. Adicionalmente, la sangre que traía en su boca, en donde por cierto aún tenía restos de dicha carne, no era propia. No tenía ninguna lesión o algo que hubiese provocado el sangrado en su boca, tampoco en sus manos que venían totalmente ensangrentadas, y bajo las uñas, más restos de carne. Ese hombre de ahí adentro estaba comiendo al momento de ser impactado por las balas. La escalofriante información me impactó. Debía actuar rápido, pero también ser muy cauteloso. De ser ciertas las teorías preliminares del doctor, podíamos tener a nuestro hombre en aquella sala de quirófano, pero sin pruebas certeras, nada podríamos hacer. Salir contando la noticia y desplegar todo un operativo aquí adentro con familiares de las víctimas solo traería caos y violencia, pudiendo terminar todo esto en una especie de ajustamiento dentro del mismo hospital. Doctor, necesito que mantenga en total confidencialidad lo que acaba de contarme. Siga el curso normal de procedimientos con el paciente, incluso la denuncia por heridas de bala a la policía. Esto debemos tomarlo con mucha cautela, ya que sin pruebas fehacientes podemos cometer un grave error. No podemos dejarnos llevar por lo emocional de todo lo que está sucediendo allá afuera. Y una cosa más, que nadie toque absolutamente nada del quirófano. Suspenda cualquier limpieza y desaloje al personal lo más rápido posible. Canales, el más fiel de mis oficiales, aún tomaba algunas declaraciones a familiares de las víctimas. Me acerqué y a la distancia le hice señas para que viniera rápidamente, dejando de lado todo lo que estaba haciendo. Me observó y con la mano me hizo señas de que esperara un momento. «¡Es ahora ya, Canales!», le grité a la distancia, en un tono más molesto para que entendiese la gravedad del asunto que me atañía. «¿Qué sucede, comisario? ¿Por qué del alboroto o la urgencia?», preguntó algo confundido por mi actitud mientras desfilábamos hacia la entrada principal. «¿Ves a aquella anciana sentada al fondo?
Se acercó a la puerta, asomando su cabeza para dar con la anciana a la cual me refería. La vislumbró por un instante. Luego me abrió sus brazos con un gesto de no entender absolutamente nada. Hace un par de horas, o más, aquella anciana trajo a su hijo con heridas de bala. El médico que lo asistió fue conmigo para darme inquietante información sobre él, pues tenía sospechas de que puede ser el asesino que buscamos. Canales me observó impactado, casi con el mismo rostro que puse al momento de recibirlas, detallando los antecedentes también a él. En forma cautelosa y tratando de no despertar sospechas, entramos al quirófano aquel y retiramos los desperdicios de la cirugía. Gasas, algodón, guantes, etc. Sacamos todo lo ensangrentado en aquellas típicas bolsitas de pruebas para enviarlos rápidamente a sus análisis. Si efectivamente aquella persona era el asesino, encontraríamos sangre del menor y de paso la identidad de nuestro asesino. Pero había algo más importante que había olvidado con todo este alboroto: las balas extraídas. Si aquellas balas eran las de mi arma, había certeza absoluta de que era él. Como parte del procedimiento, ambas fueron entregadas a mis pares para su cadena de custodia y procedimientos posteriores. Bastarían los análisis para determinar si ambos proyectiles salieron de mi arma, y tendríamos evidencia suficiente para que el fiscal autorizara su detención. Sin embargo, aquello no iba tan rápido, menos en estos lejanos pueblos. Por tanto, debería indagar con lo que teníamos hasta el momento. Me fue fácil abordar a la madre de aquel hombre. Bolígrafo y agenda en mano, fui por cuenta propia a tomar declaraciones o información que manejaba sobre su hijo. Buenas noches, señora. ¿Es usted la madre del paciente herido a bala? La abordé, en un tono afable, ocultando toda la exaltación que tenía hasta ese momento. Efectivamente, señor comisario, es mi hijo. ¿Sabrá usted su estado de salud? Hasta ahora nadie me ha informado absolutamente nada. Me miró con una expresión de angustia que caló hondo dentro de mí. En su mirar, mucha bondad, nobleza y amor hacia su hijo. Su hijo se encuentra estable y descansando. Fue operado y se le extrajeron las balas. ¿Usted sabe realmente qué le pasó? ¿Le comentó algo mientras lo traía al hospital? ¿O sabe si estuvo metido en alguna pelea, rencilla, o cómo fue herido baleado? Eran muchas preguntas las que lancé, notando en su rostro mucha confusión, pero necesitaba respuestas rápido. No lo sé, comisario. Solo apareció en casa y cayó tumbado en el antejardín. No alcanzó a decirme absolutamente nada. Venía muy vapuleado con su boca y cuerpo ensangrentado. Yo solo grité angustiada, y uno de nuestros vecinos nos socorrió y nos trajo en su camioneta rápidamente. Casi en lágrimas, relataba los sucesos, como recordando los angustiantes momentos. ¿Recuerda más o menos la hora en que ocurrió todo esto? Lamentablemente no, comisario, pero debió ser cerca de las 10 de la noche, pues el noticiario estaba pronto a terminar. ¿Ha notado algún comportamiento raro en su hijo durante el último tiempo? ¿Amistades? ¿Salidas a horas anormales? Ahora que lo menciona, comisario, durante el último tiempo ha estado sin apetito. No quiere comer nada. Incluso le llevo comida a su habitación, donde pasa encerrado durante todo el día. La otra noche, lo escuché llegar casi de madrugada. Me asusté bastante, pues sentí ruidos y me levanté pensando en algún delincuente. Pero era él. Pasó directo a su cuarto, aun cuando le hablé, pero ni siquiera me miró. Creo que se está metiendo drogas, o esa hierba que fuma. Creo que anda en malos pasos, y las drogas lo están enfermando aún más. Hay noches en que lo escucho quejarse. Hace unos ruidos muy extraños, y su rostro ha cambiado bastante. Ya casi ni lo reconozco. Todo se tornaba aún más extraño, pero sentía que algunas piezas comenzaban a calzar perfectamente. Teníamos un posible sospechoso. Solo bastaría esperar los resultados, los cuales demorarían a lo más un par de días. Pues en nuestro pueblo no contamos con tecnología criminalística ni laboratorios especializados. Por tanto, fueron enviados a la ciudad.
Solo espero que lleguen a tiempo. Raúl Espinosa Zapata era la identidad de nuestro paciente. Me encontré parado frente a su cama leyendo la ficha médica. Dormía profusamente bajo los anestésicos y sin riesgo vital alguno. Observé largos minutos su rostro intentando recordar aquel encuentro en el bosque, pero no me hacía sentido por ninguna parte que fuese él. Su estatura tampoco era la de aquella cosa a la cual le disparé en el bosque. Todo era muy confuso para mí. Sin darme cuenta, era casi medianoche y el cansancio me agobiaba, pero no quería apartarme del hospital esperando que despertara para tomarle declaraciones. Por ende, me senté junto a su cama en una especie de sofá destinado a las visitas. Si bien este trámite podía esperar a mañana, y la enfermera me había dejado en claro que no despertaría por los somníferos y anestésicos, no me iba a mover de aquí, menos sabiendo que podría estar al lado de aquella bestia come niños. Era inminente que caería en un profundo sueño por el cansancio agobiante de todo esto, y en él me vi nuevamente inserto en aquel bosque, pero esta vez huyendo. Corría despavorido. Algo me seguía a corta distancia, pero no era nada humano. Sentía un miedo y desesperación tan real como también la certeza de que aquello que me seguía era algo inhumano, un demonio. En el sueño intentaba disparar, pero mi arma no tenía balas. Solo corría sin encontrar salida alguna, y donde todo era frío y oscuridad. Luego, se apareció aquella anciana machi frente a mí, apuntando hacia mis espaldas con su dedo, mientras de su boca salían las palabras: "Se lo dije, comisario, aquello no es humano". Desperté exaltado con las pulsaciones a 100, pero hubiese preferido quedarme en aquel horrible sueño, pues frente a mí había algo aún más escalofriante y terrorífico, provocando un miedo que hasta ahora no había sentido. Ahí estaba, sentado en la cama mirándome fijamente, con sus ojos completamente negros y enormes, con una sonrisita macabra y burlona que ya se me hacía familiar. Juraría que llevaba largas horas ahí sentado observándome a luz tenue, como a sabiendas de mis pesadillas y disfrutando de mis temores. El miedo fue tal que instintivamente llevé mi mano al revólver al verlo sentado sobre la cama, olvidando que estaba en un hospital. Me paré rápidamente y encendí las luces del cuarto para observar estupefacto cómo lentamente se incorporó en la cama, cerrando sus ojos, como volviendo a su profundo estado como si nada. Llamé a la enfermera casi a gritos por la exaltación que me provocó lo sucedido, quien me observó extrañada mientras revisaba signos vitales del paciente. Parecía no haber salido de su estado en toda la noche. «Sigue profusamente dormido y bien», indicó la enfermera, algo confundida. Debió haberlo imaginado, o tal vez el paciente tuvo algún tipo de espasmo que pudo ocasionar que su cuerpo se moviera. Le sugiero que vaya a su casa y se duerma. No tiene buen rostro. Regrese mañana, aquí todo está bien y cuidaremos de él. En instantes me encontraba en el baño mojando mi cara y observando mi horrible rostro abrumado por el cansancio y la falta de sueño. Me asusté de lo que vi tras el espejo, tomando las indicaciones de la enfermera. Mi domicilio estaba cerca del hospital, por ello me fui caminando para aprovechar el frío de la noche y aclarar un poco las ideas. Canales se quedó montando guardia en el hospital ante cualquier eventualidad. Caminé por la soledad de las calles, la oscuridad absoluta, vislumbrando solamente una patrulla a lo lejos en sus rondas habituales. Era una noche particularmente oscura y me parecía más fría que las anteriores. Aún iba con el miedo de aquella pesadilla y la imagen de este tipo mirándome con esos ojos negros demoníacos. Creo me estaba sugestionando con todo esto, pues en momentos sentía la presencia de alguien a mis espaldas siguiéndome por las calles. Antes de llegar a casa, me detuve un par de veces volteando para mirar y juraría que una sombra me seguía a corta distancia acechándome. Al llegar a casa, mi hija y mi nieto dormían profusamente. Me preparé una taza de café y pronto me di una ducha caliente. Sentía como si hace días no me hubiese aseado como corresponde, extendiendo la ducha más tiempo de lo normal, aprovechando que el agua caliente cayera sobre mis espaldas y así pudiera relajar en algo a mi cuerpo.
Al terminar, me vi envuelto en el vapor, lo que me obligó a pasar la mano por el espejo cuando me paré frente a él. Fue ahí cuando lo vi nuevamente, con aquellos ojos negros profundos y esa maldita sonrisa, vestido con camisola hospitalaria. Cuidado con lo que buscas. Susurró a mis espaldas, acercándose a mi oído izquierdo, con una voz gutural y demoníaca. Giré rápidamente espantado y casi gimiendo del dolor, pero no había absolutamente nadie. Exaltado quise creer que la falta de sueño me estaba pasando la cuenta e imaginando cosas, pero no. El grito desesperante de mi nieto me golpeó trayéndome a una realidad espantosa y angustiante. Corrí desenfrenado y casi desnudo directo a su cuarto, topándome en el camino con mi hija, quien también exaltada salió de la cama a socorrerlo. Abrimos de golpe la puerta, y allí estaba, tapado con sus cobijas, completamente sumido en el horror con sus ojos pegados hacia la ventana. Al vernos, apuntó con su dedo hacia ella y no paraba de repetir entre sollozos: «El hombre del costal me quiso llevar. El hombre del costal me quiso llevar». Me vestí como pude y salí con mi revólver a revisar toda la casa y sus alrededores, encontrando absolutamente nada inusual o rastros de alguien merodeando. Todas las ventanas y puertas estaban bien aseguradas y de inmediato llamé a Canales. «Canales, necesito verifiques de inmediato si el sospechoso aún permanece en su habitación. ¡Hazlo rápido!», le ordené muy exaltado, tanto que se dio cuenta de mi premura y pese a no entenderla acudió a comprobar aquello. Pasaron largos minutos antes de que llegara con la respuesta. «Comisario, sospechoso en su habitación. Aún duerme. ¿Pasó algo?». Caí sentado en la puerta y una profunda exhalación calmó el angustiante momento. «Mañana te cuento, Canales. Mi nieto acaba de ver al hombre del costal acechando su cuarto. Esto me está volviendo loco».